Y hoy, galácticos, estamos de enhorabuena porque tenemos un autor realmente galáctico. Estoy hablando de Allan Pease, autor de 5 bestsellers internacionales como El lenguaje del cuerpo, cómo interpretar a través de los gestos, por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas, todo lo que siempre quiso saber sobre hombres y mujeres, por qué los hombres no se enteran y las mujeres siempre necesitan más zapatos, y este libro que se acaba de publicar y que hoy os recomendamos, publicado por Amat Editorial, que es Las preguntas son la respuesta. Descubre el arte de negociar y persuadir. Hoy, en Galaxia, Allan Pease. Allan, welcome. Hi. Thank you. Gracias. Hi. Y como es habitual, cuando entrevistamos a alguien de fuera, pues pedimos la ayuda de nuestra intérprete Irene Auñón, que también está ahí para ayudarnos. Irene, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Alex. Hello, Allan. Yes, thank you. Allan, pregunta básica. ¿Por qué has decidido escribir este libro? Las preguntas son la respuesta. Allan, the most basic question. Why did you decide to write this book? The answers are the questions. The questions are the answers. Well, the book is about how to persuade and convince somebody to want to listen to you and hopefully say yes to any proposition or any proposal that you make. El libro está escrito para persuadir, para convencer a que la gente diga que sí a casi cualquier propuesta que puedas hacerles. You see, most people are not good at persuading someone to say yes. They're not good at creating an environment where people feel comfortable and feel like they want to listen and say yes. And most people tell you why you should say yes. They don't ask you questions. So that book is about getting someone to tell you why they want to say yes to your proposal. Este libro trata de qué es lo que tienes que decir, qué preguntas tienes que hacer para que la gente te diga que sí, porque por lo general las personas no lo están haciendo de esta forma. Las preguntas que tenemos que hacer para que nos digan que sí, y esto se aplica en el mundo de los negocios, pero también en la pareja. Esto es clave, ¿eh? ¿Qué preguntas hacer para que tu pareja siempre diga que sí? ¿Qué preguntas hacer? Va, primera pregunta, ¿cómo funciona? Estoy muy interesado. Allan, Alex is very interested. He's very curious about what kind of questions should we make to our partners so we get a yes. Well, the first principle to understand is that anything that you try to tell someone or try to convince them about, they will raise an objection to what you said, not because it's not true. They raise an objection because you said it. So the key is you don't say anything, you only ask questions, and they say it. Because if they say the same thing, it must be true. Lo que tenemos que hacer es hacer preguntas, porque si nosotros le decimos a la persona lo que queremos que nos confirme, que nos afirme, es nuestra versión, estamos hablando nosotros. Para conseguir que nos den el sí, tenemos que conseguir que lo digan ellos. Y eso solamente podemos conseguirlo a través de hacerles preguntas. Is there any example, any question in particular Alex was asking? Yeah, I'll give you an example of this. Let's say, for example, I wanted to convince you that the studio that you're in, Alex, is a really beautiful studio, and I want to sell you the idea of staying in that studio and using it. So if I was to say to you, Alex, that's such a beautiful studio, and I know it'll work well for you, and you should say yes, and you will come out in front, you will benefit if you do it. If I tell you this, you will raise an objection because I said it. Si yo, Alex, quiero, bueno, él dice, si yo, Alex, quiero que tú te quedes con el estudio, yo te voy a decir, es un estudio maravilloso, te va a funcionar muy bien, vas a estar genial para poder trabajar ahí dentro y te va a encantar y vas a ser un éxito rotundo. Pues lo más posible es que te niegues, porque es algo que no has dicho tú, te lo estoy diciendo yo. So instead, here's what I'd do. I'd say, Alex, that studio that you're sitting in, who created that? Así es que, Alex, si yo, por ejemplo, te pregunto, Alex, este estudio en el que te estás sentando, en este estudio en el que estás, ¿quién lo ha diseñado? ¿Quién lo ha hecho? Go on, Alex, you can answer. Ah, ok, Alex, tienes que responder. Sí. Este estudio, bueno, lo hemos creado un poco entre todos, ¿no? Es un estudio creado entre todo el equipo con algunas ideas mías, sí.
Yeah, yeah, yeah. Alex says that it has been created by several people, but that has his idea mainly. Yeah, and what does that mean? Can you explain what Sorry? that means? Can he explain? Vale, ¿puedes explicarle a Alex lo que significa eso? Es otra pregunta que te ha hecho. ¿Puedes explicar lo que significa que se ha creado por todos, pero con tus ideas? Sí, bueno, que digamos que la base, la idea de dónde poner las cámaras, dónde poner los focos, la idea de las pantallas, todo, es una idea que parte de mí, pero que luego ha sido mejorada por el resto del equipo. O sea, yo propongo y el equipo luego lo mejora. So basically he has proposed the ideas and the team has created them. They have done them, but they were Alex's ideas. And what do you like most about working in that studio, Alex? Alex, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en este estudio? Me gusta la amplitud que tenemos. Es una zona muy amplia. He likes how big it is. Amplitud. He likes el minimalismo. that it is. He likes it's very big and it's very minimalism. Has not too many things. I see. Is that important to you to have minimalism and to have it big like that? ¿Es importante para ti el minimalismo y el tener tanto espacio? Es básico, porque necesito respirar, necesito aire. It's basic because he needs a space to breathe. He needs room to breathe. Well, and that's exactly the type of studio that we would like to offer you right now. The studio I'm in here fits exactly what you said. It's big, it's minimalistic, it would make you look good, and you would feel so comfortable in here. Would you like me to show you how the studio could work for you, Alex? Alex, el estudio que te queremos enseñar es exactamente como has mencionado. Es minimalista, es muy espacioso y funcionarías fenomenal aquí dentro. ¿Te gustaría conocerlo? Vamos a verlo. He says, yep, let's go to see it. now here's the point. Here's the point. In the first example, I tried to sell Alex what a great studio I could have for him and how he would feel good in it and it would be really good, but I said it. So if I said it, Alex, you're going to start thinking about why you should not do it. However, when I asked you what you like in a studio and what's important to you and how the studio was created, you then explained to me why the studio was good. And I did a couple of things as you spoke. First, I nodded my head 3 times with my finger on my chin like this. These are called minimal encourages. Go on, Arena. Yep. So, básicamente, lo primero que te ha dicho era su versión de por qué tenías que quedarte con el estudio. Y lo segundo que ha sucedido es que tú le has dicho el estudio soñado, el estudio que tú quieres. Entonces han sido tus palabras. Por lo tanto, cuando él te lo ha ofrecido, ya era tu idea y era tu base. Por lo tanto, le has dicho que sí. Y además, él lo que estaba haciendo todo el rato es con este dedo hacer así. Y mover la cabeza. Alex is doing the same with his fingers. Alex is doing the same. Dice que tú estás haciendo lo mismo ahora. now what we discovered was when you nod your head 3 times with your hand on your chin like this and make listening sounds like ah. Go on, Arena. Cuando tú mueves 3 veces, el número es 3 veces y haces así. Vaya. Es lo que se llama. The listener will tell you more. The listener will tell you more and more about what they think, and this is why it's important because you were telling me what you think, and I was agreeing. Now, if I was to tell you what you should do, you would disagree and want to object. It's exactly the same subject. The difference is you said it, and if you said it, it must be true. If I said it, you will raise objections. And that's how you convince and persuade people. You get them to tell you why they should say yes to your idea. Así es que lo que él ha hecho es, mientras estaba moviendo la cabeza y estaba motivándote a que tú hablaras más, estaba motivándote a que tú te explicaras más. Entonces, es
tu idea. Si él estuviera diciéndote el primer caso, te estuviera diciendo todo, tú lo negarías, encontrarías objeciones y excusas para negarlo. Y esto es la base de cómo conseguir que las personas nos digan que sí. Hacer sentir al otro importante, que lo estás escuchando. It was interesting for me to watch you, Alex. You were speaking in Spanish, and I was listening. I don't speak Spanish. I'm listening, but I looked like I spoke Spanish. I see. And your face was responding to me, nodding, even though I don't understand Spanish. Lo que él dice es que él no entiende español, porque de igual forma estaba haciendo lo mismo del sonido, como si te estuviera entendiendo para motivarte a hablar más, pero que él no tenía ni idea de lo que estabas diciendo. Alex was mentioning that the idea behind this is to motivate the person to speak, to make the person feel important, to make the person feel the center. Well, the number one thing for convincing any person is to get them to buy you first, because if somebody buys you, they feel comfortable with you, they feel relaxed, they are likely to buy what goes with you, which is what you're telling them you'd want them to do. If somebody doesn't buy you, they don't feel comfortable with you, they look for reasons to say no to whatever you suggest. Lo primero que tenemos que hacer es, entre comillas, comprar a la persona. Esto significa caerle bien o que nos acepte, porque de lo contrario, cualquier cosa que le ofrezcamos lo va a negar. En cambio, si nos acepta o le caemos bien, cualquier cosa que le ofrezcamos tiene más posibilidades de ser aceptado. Ya. Hay que tener cuidado con lo del ajá, por si llevas media hora haciendo ajá, quizá el otro ya dice, no me está escuchando. Lo digo por experiencia propia. We have to be careful. Alex is mentioning that he needs to remember that having, doing this for too long, half an hour, 20 minutes, maybe far too much, because he has realized that when he does that, the other person, other than the pain, is that the other person feels that you are not taking them seriously. When you are doing this, the other person doesn't feel you are listening, feels like you are fooling around. So what you do is you nod and don't give an opinion. The worst thing you can do is to give your opinion, because then it becomes about you and the person is less likely to want to say yes to what you propose. So you use what's called active listening. And active listening is where you say back to the person what they just said to you. So for example, Alex, you said you like a big studio that's minimalistic, and you put the idea to the group and they said it was a good idea. So as you were saying that, I would say things like, so you like it big. What I hear you saying is you like it minimalistic. And you put it to the committee and they all agreed, Alex, is that right? So I just say to you what you said to me whilst nodding my head, and you start to think, I must be a genius. Lo que está diciendo es que no podemos, cuando estamos escuchando a alguien y estamos haciendo este gesto, no podemos dar frases nuestras, no podemos dar nuestro punto de vista personal, que lo que tenemos que hacer es refrasear. En castellano se dice refrasear, que sería una escucha activa. Es decir, si tú, por ejemplo, estás diciendo me gusta el minimalismo y me gusta el espacio grande, Allen lo que va a decir es, entonces te gusta el minimalismo, vaya, te gustan los espacios que sean muy grandes, vaya. Entonces lo que tienes que hacer cuando haces la escucha activa y quieres el sí por parte del otro es no interactuar cuando están hablando, no interrumpirles, no darles opiniones personales, y luego lo que tienes que hacer es repetir lo último que han dicho, repetir partes de lo que han dicho para corroborar que les entiendes. Entonces ellos te dirán a ti, vaya, pero qué genio que eres, porque tú estás repitiendo lo que ellos han dicho, su idea de ellos. Entonces tú eres el genio, porque estás repitiendo lo que ellos querían escuchar, que es lo que han dicho. Es muy importante esto que acaba de decir Allan, porque, fijaos, Allan está diciendo que cuando vas a ofrecer algo a alguien, a vender, a hacer una presentación, de acuerdo, sí, quizá puedes ir con una idea preconcebida, pero no puedes ir con un discurso, un guión escrito. Porque tienes que escuchar a la otra persona. Quien te da los argumentos de venta, por llamar de alguna manera, esa otra persona, no los das tú. La escucha activa. Por lo tanto, hay que entrenarse en hacer buenas preguntas, en interesarte por el otro. Y a partir de ahí, ya entras en su mundo,
No te pone ese muro a veces que pasa, ¿no? Cuando vas a vender algo, que tienes un muro allí, que el otro no te quiere comprar nada, ¿no? Es una manera de romper también ese muro, porque al fin y al cabo lo que quieres tú es ayudarlo. Pero para ayudarlo de verdad, tienes que saber cuáles son sus necesidades. Y si no lo escuchas, jamás vas a saber cuáles son sus necesidades, carencias, deseos. Es eso, ¿no? Alan ya me dice que sí. Sí. Alan, yeah. Alex is mentioning that some sellers, some saleswomen, some salesmen, when they go to sell you something, they have like a script, and they follow that script. It's like a discourse. They are going to repeat over and over until they sell you something. And Alex is saying that is not the point. The point is go with active listening skills. So you listen to the client and you are able to speak his or her language. You don't go with a script. You do the right questions so you get a yes as an answer. That is what Alex was saying. The person who was asking the questions in a face-to-face meeting is in charge of the meeting. The person who is talking, answering the question, is not in charge. The person who asked the question. So, for example, if I said to you, Alex, the sky is blue, you might say, well, maybe it's not blue. Maybe it's a little bit grey today. So you'll argue with me because I said it. But if I said to you, Alex, what colour do you think the sky is? And if you said, well, I think it's blue and maybe grey, I'll say, you think it's blue and grey? I think you're right. So therefore, you like me because you said it and I agreed. Exactly the same thing was said, except you said it, I didn't. The key to be effective in persuasion and selling is to let the other person say it and for you to repeat what they said, not for you to say it and try to get them to agree. La persona que hace las preguntas es la persona que está en control de la conversación. Es decir, si yo quiero que, Alex, el ejemplo que ha puesto, si yo quiero que tú digas que el cielo está verdoso hoy, no está tan azulado, yo no te voy a decir qué cielo tan azul tenemos, porque tú me vas a responder que no. Entonces te preguntaré, oye, Alex, ¿de qué color ves el cielo hoy? Y tú me vas a responder, pues está azul verdoso. Entonces yo te diré, pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, está azul verdoso. Por lo tanto, tú me estarás diciendo lo que yo quería escuchar, pero parece como que eres tú el líder o eres tú el que está en control. Pero en cambio soy yo que es el que ha hecho la pregunta. Salud. Irene. Salud. Sorry. ¿Y si la respuesta que te dan, Alan, no tiene que ver con el producto que les quieres vender? La respuesta que te dan no la puedes canalizar para ofrecer lo que tú quieres vender. What about if the answer that the client is giving me doesn't help me to sell my product? It's not going on the path I wanted, but it's going somewhere else. The starting point is when you want to persuade someone to say yes to what you're proposing is that you write a short list of the main reasons why that person would want to say yes to your product. So in the case of, if I was selling studio space, for example, you have a big space, a big studio space. You could have minimalistic as a reason. It would be warm and inviting. There are three reasons. So what I would start by saying is, here are the main reasons, Alex, that people like to hire studio space from me. And I show them the list. They're large spaces. They are minimalistic, so it's not cluttered. And also, it's warm and inviting. So once I've shown you the list, I ask the first question, and that is, which of these items would be your number one priority, Alex? Lo que está es una lista que tienes que hacerte con todos los motivos por los cuales te tendría que decir que sí. Entonces, cuando estás frente al cliente, tú le estás diciendo, si los lees, les lees la lista de 3 ejemplos de por qué tendría que decirte que sí, y cuando se los has leído, le dices cuál de estos 3 te parecería o sería aquel al que le dirías que sí. You want me to ask him the question or only do the interpretation? Well, the first question is, what would be the main reason that you'd be interested in this space? And I show you the list of the reasons why, Alex, why you might want to be in this space. And I ask you the first question, which is, what is your number one priority? In other words, what I'm really asking is, why would you want to buy studio space off me today? Here are the main reasons. So I get you to choose your most important reason off my list. It's like driving a motor car. You never let the passenger hold the wheel.
Tú le vas a decir al cliente, tú quieres comprar el estudio y yo te voy a ofrecer todos los beneficios que tiene. ¿Cuál de estos tres o cuál de los que yo te voy a presentar son los que te motivarían a quedártelo? Yeah. Y si aún así el cliente, la persona, me dice que no, ¿qué hago? And what about if even like that the client says no? Well, let's test it out. So of those three reasons I gave you as to why people hire space in a studio, Alex, what would be your number one priority? What's the main reason you would want to hire space? De todas las razones que yo te he dado por las cuales la gente querría alquilar o quedarse este espacio, ¿cuál de las tres sería tu prioridad? ¿Cuál de las tres sería lo que para ti es más importante? Ahí tienes que responder, Alex. Tienes razones. Bueno, el minimalismo, realmente, que sea minimalista. De minimalism. Yes. De minimalism. Yes. Anything else? ¿Algo más? ¿Algo más? Y que sea un espacio diáfano, que no haya obstáculos, que no haya muros, que no haya barreras, que sea todo un solo espacio a poder ser. It has to be a whole space without barriers, without walls, without limits. What do you say that again? It has to be what sort of space? It's a open space without walls, without barriers, without anything that limits the space. Not in 4 rooms, only one room and a huge one. Okay, so next question, Alex. So why is having an open studio with no limits important to you? Alex, ¿por qué es importante para ti tener un estudio diáfano? Para sin poder límites, sin paredes. Poder reutilizar los espacios, convertir un plató en 2 platós, diferenciar con distintos platós, pero sin muros que separen, para que sea muy flexible. Because of the flexibility he gets, he can have one scenario or he can have 4 scenarios to have different things happening. Yeah, that makes sense. Yes, yes. So, what would be the consequences? What would be the consequences of a studio that didn't offer that? ¿Cuáles serían las consecuencias de tener un estudio que no ofreciera lo que para ti es importante? Bueno, las consecuencias serían rigidez, sensación de ahogo, de asfixia y poca versatilidad, con lo cual seguramente también facturaríamos menos. He will feel shock, like he has no space to breathe, very rigid and not very flexible. So if that is the case, he will sell less. He will not have that many clients. Yeah, he will feel shock. Yeah. Okay, so what I hear you saying, Alex, is... Lo que yo escucho que estás diciendo, Alex, that you're really interested in a studio that gives you open spaces, lots of flexibility, and plenty of options, so you can change from 2 people to 4 people, whatever suits, that makes you feel comfortable so that you're in the driving seat. Is that what you're saying? Entonces, Alex, por lo que he entendido, tú estás diciendo que quieres un espacio amplio, diáfano, sin barreras, para que puedas tener un estudio o puedas tener 2 o 3 escenarios. ¿Es esto lo que estás diciendo, Alex? Sí. Yes. Así es. Yes, that is the case. That's exactly here at Heliport Studios what we will offer you. And I think if I show you this, assuming it's what you want, it makes sense that you would proceed with the studio. Y tiene sentido porque lo que nosotros te estamos ofreciendo es exactamente lo que estás pidiendo. Nos gustaría que lo vieras para poder corroborarlo. Pues lo vamos a ver, porque tengo ganas de cambiar. He will see it because he wants to change. Okay, well, I didn't know that. Venta hecha casi, ¿eh? El 80% de la venta está hecha. He says that 80% of the sale is already done. You are doing a good job. Yeah, right. Now, well, the important thing here is that Alex did the talking and he told me why studios were important. Now, what most people who are selling, say, studio space, that's what we're doing here, they would try to tell Alex why he should have the studio, and Alex would resist because somebody's telling him. If Alex tells me exactly the same thing, then it must be true, and there are no objections because
he said it, and I agreed. Lo más importante es que, Alex, eres tú el que lo has dicho, y si tú lo has dicho es que es la verdad, no lo ha dicho él. Entonces, lo único que le ha hecho ha sido estar de acuerdo contigo con la cabeza y con el sonido. Pero no es un vendedor que te intenta vender la moto o un vendedor que te intenta vender un espacio sin más. Lo que has hecho ha sido tú hablar, decir lo que querías. Es la escucha activa. A ver, todos que más que menos, quienes estáis viendo este programa, seguramente alguna vez os habéis dedicado a hacer de comerciales, habéis tenido que vender algo, hacer una presentación, intentar convencer o persuadir o seducir a alguien. Incluso cuando quieres ligar, pues también tienes que persuadir y convencer, ¿no? En cierta manera. Es decir, esto forma parte de todo en la vida. La escucha activa, esto se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Aquí vamos a hablar un poco del network marketing, porque sí que es cierto que hay muchos espectadores de este programa que se están dedicando al network marketing de diferentes maneras. Y precisamente en este libro se cuentan estrategias, técnicas, esas preguntas, ¿no?, que se tienen que hacer. Se te dedica sobre todo al network marketing, pero vuelvo a decir, esto se puede aplicar a todas las áreas de la vida. Hay algo que me gusta mucho, que menciona Allan en el libro, que son las 5 reglas del oro del éxito. Las 5 reglas de oro del éxito, que es algo que yo mismo, cuando en su día me dedicaba a vender, a hacer de comercial, puedo decir que es así. Atención, ¿eh? Regla número 1, visita más gente. Regla número 2, visita más gente. Regla número 3, visita más gente. Esto es importantísimo. Las 3 primeras reglas de oro, ¿eh? Visitar a más gente, a los que os dedicáis al network marketing. No os tenéis que conformar solo con una persona a la que hayáis ido a ver. Que esto pasa, que alguien os dice que no y ya está, y lo abandonáis, tiráis la toalla. Hay que seguir, llegar a más gente, visitar a más gente. La clave, Allan, visitar a más gente. Alex mentioned that all those techniques you have given us are important for the partners, for the co-workers, even if we want to flirt. We need to remember that. And Alex is about the book, is saying that the most important thing are the 5 golden rules. The first one is visit more people, the second one is visit more people, and the third one is visit more people. Don't give up. Mm-hmm. Well, that's right. I mean, the answer to anybody who's in sales or wants to sell an idea is if you feel depressed, if you feel the economy's wrong, if you think there's too much COVID, just call and see more people, and the law of statistics and averages will look after you. Si te sientes deprimido, si te sientes cabizbajo, si te sientes que esto no funciona, que has fracasado, visita más gente porque las estadísticas no fallan. Uh-huh. Es decir, que al final, por ley de probabilidad, ¿no?, o ley de media, al final acabas haciendo un cliente sí o sí. La clave es visitar a mucha gente. Eso es importante tenerlo en la cabeza, ¿eh? Aunque te digan que no, seguir visitando. La regla número 4 precisamente dice, utiliza la ley de la media, anota tus resultados. Háblanos de eso, Allan. ¿A qué te refieres cuando dices anotar los resultados, la ley de la media? ¿Cómo funciona? How does it work, the average rule, and to write down the results, which is the 4th rule? The 4th rule of which? Out of 5. You have 5 golden rules. The 4th one is write down the results and the average results, the 4th rule. I'm not quite following what that rule is, but because there are a number of rules there. So there are 5 questions. Yes, you have 5 rules, 5 golden rules, correct? 5 golden questions, yes. 5 golden questions, sorry. 5 golden questions. The 4th one. You were saying about writing down the results. Yes. Okay. So as Alex was talking, I was writing down what he was saying on a piece of paper. So when I talk with Alex, I start saying the words that he was saying. I talk about having big spaces and having options to have 2 people or 4 people, and having an open space where you have many different choices, and that it's warm and it's inviting, and that it's minimalistic. So when he hears me saying these things, Alex, you start thinking, Allan is really, really a smart guy. He knows how this works. But all I really did was to repeat what he said, what his words were, because it's his words, it's true.
Yes, lo que dice de anotar las cosas es, cuando tú estabas hablando, Alex, él estaba apuntando todo lo que tú decías, del espacio amplio, del minimalismo, etcétera, de tal forma que cuando él lo repite es tu verdad. Yeah, but the average, the fourth rule out of 5 golden rules is the average results. Like if you visit 10 people, 3 will say yes. Yeah. Okay. Now I get it. Sorry, I didn't quite follow that. Yeah. The way every activity where you try to sell an idea or a product or a service is controlled by what's called the law of average. That is, there is a specific average. Now, let's say, for example, if you were selling a product or service like maybe you're selling a motor car or selling a studio space, let's say that for every 10 people that you contacted to make an appointment to try to persuade them, maybe 6 of those people might say, yes, come and see me, and 4 said no. So 6 people are expecting you to come. Of the 6, let's say you only see 4 of those because 2 didn't turn up or they wouldn't talk to you. So now there's 4. Of the 4, only 2 people let you tell your story and 1 says yes. So what it means is you have a ratio of 10, 6, 4, 2, 1. Okay. Go and translate that. Yeah, no problem. El promedio, que son 10 personas que tú contactas, 6 te van a decir que sí, que puedes visitarlos, y 4 te van a decir que no los puedes visitar. De esos 6, 4 aparecen, 2 no se presentan. De esos 4 que sí que han aparecido, 1 te dice que sí y 3 te dicen que no. Por lo tanto, el promedio es de cada 10 personas que contactes, 1 será el resultado final, el objetivo logrado. And what is that you know down? What is those things that you know down? What is those things that you know, you write down? The 4th rule is the average, and what you know down. Yeah, is the same as you said before? Yes. Okay, perfect. Yeah, what it means is with the average, it means that every 10 people that I call on a telephone to make an appointment, I get 1 yes. But I had to make 10 appointments, but I only saw 6 people because 4 didn't turn up. Yo tuve que hacer 10 citas, pero 4 no se presentaron. But see, if 4 people didn't turn up to see me, it doesn't matter because I know if I call 10 people, I will at the end get 1 yes, and it's the 1 yes that I'm looking for. Now, most people look for the yes, they look for the number 1, and because 9 out of 10 say no or don't turn up or don't talk to them, they get depressed or upset about themselves. I don't do that. I know that if I call 10 people and they agree to talk to me, in the long run, at the end, I will get 1 yes. And it doesn't matter whether they turn up or not. I still get 1 yes. Lo importante es que de cada 10 citas, 1 me va a decir que sí. La gente se centra en los 9 que le dijeron que no o que no aparecieron. Y entonces se deprimen y lo echan, tiran la toalla. Lo importante es saber que cada 10 personas que yo contacte, 1 va a ser un sí. Está muy bien esta técnica porque además eso te hace ver que con cada acción que haces ganas dinero. Ahora estaba leyendo, por ejemplo, el caso del propio Allan Pease, que hay que decir, y él lo explica muy bien, lo explica en el libro. Dice, a los 20 años entré como vendedor en el mundo de los seguros. A los 21 me convertí en la persona más joven de la historia de la empresa en vender seguros por encima del $1.000.000 en su primer año. A los 21 años tenía mi propia casa, conducía un Mercedes-Benz último modelo y vivía con todas las comodidades. Y gracias precisamente a anotar estas medias, lo que acaba de explicar Allan, yo sabía que cada vez que llamaba a un cliente, con independencia del resultado final, yo ya ganaba $30. Claro, es que no es lo mismo ponerse a vender o llamar a alguien con la incertidumbre de saber si venderé, no venderé, o que puedo perder el dinero o perder el tiempo, que sabiendo que por media, porque es así, por la ley de la probabilidad de la estadística, voy a ganar dinero. Esa es la clave. He's explaining about you, about your book. He's explaining about your beginnings when you were working in the insurance company. And he's saying that the most important is the average rule. The average rule is everything. Well, it is. It's the most important because if you know that if you call 10 people on the phone to attempt to see them and 1 says yes,
it doesn't matter if the other 9 don't turn up, don't see you, don't talk, or don't listen. It doesn't really matter. You know that on 10 calls that you will get 1 yes on average. And that's what motivates top salespeople to keep going. Lo que motiva a los grandes vendedores es esa persona que va a decir el sí, no esos 9 que dicen que no. Claro. Y sabes que cada llamada, cada pasito, te va a acercar a la persona que te va a decir que sí. Con lo cual, claro, el enfoque, la pasión que pones desde la primera llamada es muy distinto. Hay algo de lo que habla Allan, y esto es importante, sobre todo aquellos que os dedicáis al network marketing, que yo lo recalco porque sé que es algo que muchos de los que veis el programa os estáis dedicando a ello, ya sea de manera completa o parcial, pero os estáis dedicando a ello. Allan dice algo muy importante que es la planificación. Si te planificas bien, puedes tener más reuniones. Si tienes más reuniones, más clientes te dirán que sí. ¿Cómo planificarnos, Allan? ¿Cómo planificar el tiempo para aprovecharlo al máximo? You point out on your book that organization is very important. So Alex is asking, how can we organize ourselves to squeeze our time and to get the best profit of it? You're talking about in a selling situation here. Yeah. Alex, hablas de las ventas, ¿no? De las ventas, sí. Me pregunta. Yes. Well, the reason most people aren't organized and aren't disciplined is because they don't have a clearly defined goal that they want to achieve. So when you set a clearly defined goal in the future, you become motivated by what you see as the end result. So if obstacles get in the way and try to stop you, it doesn't bother you when you have a clear goal because it motivates you to go round the obstacle or over it or kick it out of the way. If you don't have a clear goal, you'll be motivated by what happens next. And what happens next in most business situations, especially in selling, what happens next is not positive. It's normally to be one of those 9 out of 10 things that doesn't amount to anything. La mayor parte de las personas no tienen un objetivo claro. Entonces, cuando se encuentran con un no o se encuentran con 9 nos, es que se desmotivan. Pero cuando una persona tiene un objetivo claro y se encuentra una piedra en el camino, lo que hace es que rodea la piedra, la salta la piedra o se busca una estrategia para seguir hacia adelante, porque tiene su objetivo muy, muy, muy centrado. Y tan solo entonces es que la persona puede ser exitosa. Falta de objetivos es lo que hace que la gente no sea exitosa. Absolutamente de acuerdo. Tener claro el objetivo, pues ya veremos cómo llegas, pero hay que tener un objetivo claro. Hablas, Allan, y llegamos a uno de los puntos más importantes de este libro. Recordad, las preguntas son la respuesta. Descubre el arte de negociar y persuadir. Lo tenéis en Amazon, en todas partes. Las 4 llaves de la búsqueda del tesoro, que esto se aplica en el network marketing, pero se aplica todo en la vida también. La primera llave importantísima, sobre todo aquellos que os dedicáis a la venta fría o a vender por teléfono. Romper el hielo. Allan, ¿cuál es la manera más eficaz de romper el hielo? We are going now for the 4 keys, looking for the treasure, the 4 keys, and the first one is breaking the ice. What can you tell about the breaking the ice? Well, breaking the ice is the first point where you are selling yourself to the other person. Because if that person buys you first, there's a good chance they may buy what goes with you. And so how long do you spend selling yourself? Well, as long as it takes. Some people can do it in 3 or 4 minutes. Others can do it in maybe takes 20 minutes. If you've got a television show like yours, Alex, you've got to be good at doing it very quickly to get people to like you and buy you because you only have a short time. So number one, breaking the ice is to sell yourself to the other person because if they buy you, they will probably buy what goes with you. La primera regla que es romper el hielo es venderte. Hay personas que lo consiguen en 3 minutos y hay personas que necesitan 20. En un programa como el tuyo, Alex, que es un espacio reducido, un corto espacio de tiempo, la persona tiene menos tiempo para venderse. Si lo consigues, aquello que tú estás ofreciendo al cliente es más fácil que lo compre. Si no consigues venderte y caerle bien, es más difícil que lo compre. Claro, pero eso está claro, pero ¿cómo caerle bien? Porque cada persona es un mundo, ¿no? De cómo caer bien, cómo entrar bien para que te pueda escuchar. Porque hay personas, por ejemplo, que
a una sonrisa, ¿no? O si te ven simpático, que les puedas entrar bien, pero hay otras que prefieren quizá un perfil mucho más serio. Claro, es decir, ¿cómo hacer? ¿Cómo caer bien para romper el hielo? What can we do to get sure we are going to get along with the newcomers? How can we do? Because there are people that when you do a smile, you do like this, the person feels comfortable and you already got it. But there are other people that wants a very serious profile, very serious and very strict. And so how can we get sure the person is going to buy us? What can we do to sell ourselves? Well, the first thing people look at is your body language, and we know with body language, because I wrote the book, as you know, that 60 to 80% of all the impact you make on somebody face to face is the way you look, appear, and behave. And so the first thing they're likely to see is your face. And as humans, we are primates, and we use showing our teeth as a form of submission, because monkeys and chimpanzees do this too. Lo primero que hacemos las personas es mirar a la cara. Venimos de los primates y lo primero que hacemos es mirar a los dientes. Entonces, cuando sonreímos es lo primero que se nos ve. El 60-80% de nuestro lenguaje es corporal, no es verbal. Now, we are the only land animal, Alex, that shows its teeth that doesn't bite. See, if most other animals show you their teeth, they're going to attack. It's a warning signal. But for primates, of which we are a primate, showing the teeth shows that we are not threatening because we have herbivore teeth. These are vegetarian teeth. They're not aggressive teeth. So that's why when you meet someone, showing your teeth in a smile is the number one thing you should do. It shows the person that you will not be aggressive. Lo primero que tenemos que hacer es enseñar los dientes a la otra persona porque somos la única raza de seres vivos, aparte de los primates que somos también, que enseñamos los dientes y no es para atacar. El resto de los seres vivos cuando enseñan los dientes son para morder, para atacar. Nosotros, que somos primates, enseñamos los dientes y no es para atacar. Es lo primero que tenemos que mostrar cuando queremos ganarnos a la otra persona. Now, if you have a serious face all the time, and look, you're right, many people do have a serious face. The answer is stop doing that. Stop having a serious face. It's a habit. Smiling is a habit. You can smile and make yourself happy and make other people happy, or you can have a serious face and the world is miserable. La gente que tiene siempre una cara seria, lo que hace es motivar al otro que está delante a decir, oye, ya para pues, deja de tener esta cara tan seria que me estás amargando. Entonces, tenemos la opción de tener la cara sonriente mostrando los dientes o la cara seria que no tiene posibilidad de tener amigos. Qué bueno. Es decir, siempre con una sonrisa. Lo mejor. Always with a smile. Llegamos a la segunda llave. Es que esta llave de la que ahora mismo nos hablará Allan es la clave, es la base de todo, ¿eh? Descubre el botón caliente, aquello que motiva a tu cliente, posible cliente, potencial cliente, aquello que le apasiona, aquello que le mueve, aquello que le duele. ¿Cómo descubrir el botón caliente, Allan? Porque esa motivación es lo que va a hacer que te compre o no te compre. How can we, the second rule, the second key actually, is the hot button. How can we find what motivates our client, what encourages our client? How can we find that? Well, it's a very simple technique, the one that we discussed earlier. You write a list of the reasons why a client would want to say yes to your proposal or your product. In Alex's case, they included things like it had to be a big room, it had to have options that were flexible, it had to be open, and it had to be minimalistic. So you write a list of why somebody would want to say yes. Then you show them that list and you say, question number one, what is your number one priority on this list? In other words, you're asking them to tell you why they would say yes to your product or service. Lo primero que tenemos que hacer es escribir una lista de todos los motivos por los cuales el cliente diría que sí y luego mostrársela o decírsela y preguntarle cuál de esto es una prioridad para ti, porque entonces es la persona a la que está hablando y sigue siendo su verdad. Aquí, por ejemplo,
hay una lista de motivos que son bastante universales, por ejemplo, en el caso de network marketing, ¿no? ¿Por qué alguien va a entrar en una red de network marketing? Para obtener ingresos extras, para conseguir la libertad financiera, para tener un negocio propio, más tiempo libre, desarrollo personal, ayudar a los demás, conocer a gente nueva, la jubilación, dejar una herencia. Es importantísimo esto del botón caliente, porque es lo que duele realmente, que es lo que nos falta, que es aquello que anhelamos. Y desde ahí tenemos que pivotar. Sinceramente, yo creo que tenéis que leer este libro. Tanto os dedicáis al network marketing como si no. Como si también pues queréis que vuestra pareja os diga que sí. Porque esto se aplica a todo, ¿eh? Se aplica a los negocios y también a la pareja, a los socios, a un amigo. ¿Cómo negociar y persuadir? Las preguntas son la respuesta, de Allan Pease. Allan, ha sido un verdadero placer contar contigo en Galaxia. Muchas gracias, suerte y éxito. He was speaking about your book, about what was in the book, and he's saying thank you for being here, and he's promoting your book. He's he's promoting your book. Thank you. He's encouraging people. Thank you, Irina. Thank you.